Bienvenidos al programa En sus palabras. En esta ocasión nos hemos trasladado a la parroquia Inmaculada Concepción de Comayagüela. Aquí conoceremos la vida de Fray Carlos Mejía, quien es párroco. Acompáñenme para conocer juntos esta historia vocacional. Estamos en el interior de la Casa Cural de la Parroquia Inmaculada Concepción para dialogar en sus palabras con Fray Carlos Mejía, quien ya está con nosotros. Gracias, Fray, por estar. Para iniciar vamos a preguntarle quién es Fray Carlos Mejía. Bueno, paz y bien, gracias. Sean bienvenidos a esta fraternidad franciscana en medio de esta realidad de Comayagüela. ¿Quién es Carlos Mejía? Pues bueno, un sacerdote, un fraile de Guatemala que vino a Honduras hace 2 años. Tengo 15 años, voy casi para 16 años de profeso en la orden franciscana menor, ¿verdad? Y opción sacerdotal, ¿verdad? Tenemos 2 opciones, los hermanos laicos y hermanos que optan por el ministerio sacerdotal. Soy párroco de la Inmaculada, al mismo tiempo soy rector del Instituto de la Inmaculada. Nací en Guatemala en 1982. Estoy joven, ¿verdad? Tengo 37 años, ¿verdad? Sí. Y pues hemos tenido este proceso, ¿verdad? Hemos hecho una opción de vida y siempre fundamentándonos en ser felices y hacer lo que nos apasiona hacer, lo que me apasiona hacer y lo que me hace feliz ser, ¿verdad? En sus palabras queremos conocer cómo está constituida su familia. Bien, es una familia pequeña, mi hermana tiene 1 año más que yo, 2 sobrinos, mi mamá. Mi papá ya falleció, ¿verdad? Mientras estaba en las etapas de formación, pues mi papá falleció. Somos una familia pequeña, sencilla, de la ciudad de Guatemala. Y mi papá se dedicaba a la imprenta, ¿verdad? Mi familia tenía mucho acerca de las artes gráficas, ¿verdad? Y mi mamá pues ahora está sola, con mi hermana en casa. Y yo visito por lo menos una vez al año, cuando tengo vacaciones, para ir allá con ellas. ¿Y cómo fue la infancia de Fray Carlos Mejía? Una infancia muy tremenda, muy inquieto, siempre he sido como muy inquieto, ¿verdad? Entonces, con mi hermana sobre todo compartíamos muchísimo tiempo juntos, todo el tiempo, travieso, ¿verdad? Recuerdo que una vez en la casa, una familia pues de mucha fiesta, de mucha alegría, nos gusta mucho eso, ¿verdad? El baile, el canto, nos encanta. Y había una fiesta en la casa. Y yo por estar viendo cómo bailaba mi mamá con mi papá, mis abuelos abajo del segundo nivel de la casa, me vengo de la casa, me vengo del segundo nivel, caigo abajo, ¿verdad? Y nadie se da cuenta que me caí. Entonces yo me levanto, ¿verdad? Y paso en medio de los de la fiesta, con permiso, yo con mi pijama, con permiso, me fui a acostar otra vez. Nadie se había dado cuenta que yo estaba espiando y por estar espiando me caí. Entonces ya se imaginan cómo era, ¿verdad? Me encantaba jugar, ¿verdad? Con mis compañeros de la colonia igual, jugábamos, salíamos a la calle un poco, pero casi siempre en casa, ¿verdad? ¿Qué anhelaba ser Fray Carlos? Bueno, en ese momento no se me cruzaba en la mente ser sacerdote, mucho menos ser fraile, no conocía a fraile. Mi parroquia diocesana, en la que está enfrente de la casa, solo cruza uno la calle, está la parroquia San José Obrero de la zona 7 en Guatemala. Yo soñaba tener quizá el negocio de mi papá, llevar la imprenta y otras cosas que mi papá se dedicaba, estudiar administración de empresas, ¿verdad? Incluso ya estaba para el primer año de la carrera de administración de empresas, con una muchacha muy bonita, ¿verdad? Poder hacer una familia, ese era mi sueño al principio, cuando no estaba pequeño. ¿Tuvo bastantes novias? No, la verdad que no. ¿Cómo se acerca a Dios? ¿Cuál fue ese inicio, ese comienzo? Bien, mi familia tiene por así decirlo, práctica de domingo, éramos práctica de domingo, pero luego empezamos a acercarnos un poco más, yo empecé a acercarme un poco más, y era con los dominicos, imagínense, franciscano, con infancia dominica, en medio de una realidad diocesana, todo un solo relajo, ¿verdad? Pero ahí empecé a conocer a un compañero, yo pertenecía a las hermandades de Guatemala, una de las cosas de la cultura de Guatemala son las hermandades de pasión. Entonces yo pertenecía a la hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo, de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, y había un escuadrón de caballeros, se le llama. Entonces yo era parte de ese escuadrón de caballeros. Ahí conocí a un compañero que quería ser fraile. Yo no sabía nada de San Francisco ni de San Antonio, mucho menos. Y entonces fue ahí donde él me empezaba a contar y me decía que fíjate que yo quiero ser fraile, acompáñame a una iglesia franciscana para hablar con algún fraile. Entonces yo lo acompañé.
Cuando lo acompaño, este fraile que sale ahí nos da dos cosas. Primero, a él que quería, le tenía que dar la información de la pastoral vocacional, el promotor vocacional, las convivencias y los retiros, el número de teléfono. Y a mí me iba a dar la novena de San Antonio. La cosa es que se intervinieron los papeles, se cambiaron los papeles. El fraile se equivocó, me dio a mí toda la cuestión vocacional y a él le dio la novena de San Antonio. Cuando yo llego a la casa me doy cuenta, le llamo a mi compañero para que nos pongamos de acuerdo. El fraile cambió los teléfonos, el teléfono mío lo tenía el promotor vocacional y me llamó a la casa. ¿Y usted es Carlos? Sí. Bueno, me invitó a la casa de ellos en la zona 12, en Guatemala. Les conocí, nos hicimos muy buenos amigos con estos frailes y ahí fue como empecé a conocer el estilo de vida de ellos. Me llamó la atención muchísimo. Mi amigo se fue retirando. Ahora él pues ya tiene su familia. Nos encontramos hace poquito en Guatemala, yo ya como sacerdote y él con su familia. Teníamos añales de no vernos. Y cuando nos vemos, yo vestido de sacerdote y él con su familia, digo, mira, cómo se cambiaron las cosas. Al final uno no sabe en qué va a terminar, ¿verdad? Pero felices, contentos, ¿verdad? Mi papá cuando lo veía le decía, ahí va el embaucador, ese fue el que te metió a la orden. Pero al final, pues, una experiencia muy bella. Ocurrió en mi vida, tomé la decisión, ¿verdad? Fue muy fuerte al principio porque mi familia no quería. Yo iba en contra, por así decirlo, de la voluntad de mi familia. Fue una etapa muy fuerte para tomar la decisión, tanto que esperé un año todavía más. Trabajé, me puse a trabajar con los frailes también. Tenía un dispensario y una clínica, entonces yo trabajaba en el dispensario de la clínica, estudiaba por las tardes también en la universidad y luego pues decidí ya ingresar a la orden franciscana en el postulantado. Ya iremos hablando de eso, pero me interesa saber cómo se encuentra a Dios cargando una imagen. Las imágenes son una catequesis cultural y son una catequesis viviente, por así decirlo, porque te transmiten lo que está escrito, el sufrimiento de Jesús, que lo puedes ver en la plástica, en el arte, ¿verdad? Y eso te comunica también, es como una puerta a lo divino, es una puerta a lo que no podemos ver físicamente, pero que a través de esta belleza te identificas de tal manera que llega a lo más profundo de ti, ¿verdad? Entonces, yo siento que la religiosidad popular tiene sentido en cuanto tenga siempre el espíritu. Vamos a ir a una pausa, pero al volver seguiremos conversando con Fray Carlos Mejía. Nos interesa saber esto de que la familia no estaba de acuerdo, esto y mucho más al volver en sus palabras. Estamos conversando en sus palabras con Fray Carlos Mejía, párroco de la Inmaculada Concepción. Antes de la pausa hablábamos que la mamá no estaba de acuerdo, que los familiares no estaban de acuerdo. ¿Cómo fue todo esto? ¿Qué le dijeron, Fray? Bueno, te imaginas, mi papá quería que tuviera hijos, que lo llenara de nietos, mi mamá igual, ¿verdad? Nunca se lo esperaron porque nunca les había compartido eso, sino que fue hasta después de conocer a los frailes, un poquito pensarlo, ¿verdad? Interiorizarlo un poco. Y me recuerdo que en un almuerzo yo estaba, ¿verdad? Un día sábado, y le digo, mamá, fíjese que el próximo fin de semana voy a ir a una convivencia. Y se me queda viendo mi papá, ¿y convivencia de qué? ¿Verdad? Porque él pensaba de los Boy Scouts, una cosa así, ¿verdad? Y me dice, no, es una convivencia vocacional porque quiero conocer un poquito más la vida de los frailes franciscanos. Eso fue como un balde de agua para mi papá. El pobre era trigueño y se puso más pálido, ¿verdad?, que las paredes de este convento. Y entonces estaba con esa... Y me cuestionaba, me decía, pero ¿y por qué? ¿Te hace falta algo? ¿Por qué no querés estar con nosotros? ¿Te querés apartar? ¿Qué te pasa? Y le digo, no, simplemente que quiero conocer cómo viven. Quiero conocer cómo viven los frailes. Me llama mucho la atención dónde están y lo que hacen. En ese momento yo había tenido también la invitación de conocer las obras sociales del hermano Pedro en Antigua Guatemala y conocí un poquito la realidad de los frailes ahí, ver los enfermos, estar en los asilos, atender a los niños, la educación franciscana también en los colegios. Interesante, o sea, era un conocer algo muy profundo, algo muy nuevo,
como nuevos areópagos de evangelización, ¿no? Y entonces no nos quedamos simplemente en una religiosidad popular, sino que salimos más allá. Y eso me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? El que habían bastantes lugares de servicio. Yo eso le decía a mi papá, que quería conocer primero, ¿verdad? Él al principio me dijo, bueno, yo no te creo que vas a ir a la convivencia. Vos con alguna cipota, nosotros en Guatemala le decimos patoja, vos con alguna patoja te vas a ir a ver, ¿verdad? Entonces yo te voy a ir a dejar y te voy a ir a traer. Eso fue traumático porque ya se imaginan, ¿verdad? Los jóvenes de la vocacional se iban a reunir en un colegio para tener una convivencia, y Carlitos viene en el carro con su papá, lo viene a dejar y el papá lo va a esperar para llevárselo de nuevo a su casa. Algo, ya se imaginan el bullying que me hacían, ¿verdad? Pero así era mi papá, o sea, no se la creía, ¿verdad? Luego, cuando me dicen que voy a entrar ya al proceso, que me recibieron, después de las entrevistas, de los encuentros que tuvimos con los formadores, el chetus de formación de ese momento, entonces me dicen, sí, bueno, te queremos en Comayagua para que inicies un proceso vocacional que se llama postulantado. Llegó el fraile a la casa, ¿verdad? Yo le dije, papá, va a venir un fraile, va a venir a cenar con nosotros. Mi abuelita, también una figura muy importante para mí, mi abuela paterna, vivió todo el tiempo y murió hace poco también. Pues ella tenía una astucia muy grande y dice, este no solo viene a comer, este te viene a llevar, me dice. Y en efecto, o sea, él llegaba a decirle a mis papás de que me habían aprobado para ingresar a la orden franciscana y a darme las fechas y cómo teníamos que hacer para que yo viajara con él hacia acá, a Honduras, hacia Comayagua. Y en ese momento de su vida, ¿ya había dejado su novia? Sí, estábamos todavía así como que en proceso, ¿verdad? Pero sí, ya cuando llegó este fraile, yo ya había terminado pues una relación muy bella, muy bonita, ¿verdad? Una muchacha que quise muchísimo, aprendí muchísimo también con ella, pero que la vida me invitaba a dar un paso más. Su primera experiencia en Honduras es en Comayagua. ¿Cómo fue? Una experiencia diferente. Nunca había salido de mi país hacia Centroamérica, nunca había salido. Y conocer una cultura tan parecida, pero siempre con sus rasgos, ¿verdad? Es interesante. Conocer a la gente, conocer otras maneras. Fue interesante, ¿no? Nosotros éramos 18 jóvenes en ese momento y todos estábamos en un solo cuarto, aprender a compartir, aprender a vivir juntos, a trabajar juntos, a orar juntos, a formarnos juntos, a hacer deporte juntos. Yo nunca he sido una persona muy deportista, ¿verdad? Pero ahí sí, o sea, a salir a jugar con la pelota en la mañana, las oraciones, el mediodía, luego la formación también del momento, ¿verdad? Una cosa muy bella, ¿verdad? Y las misiones. Antes en Comayagua se tenían la parroquia era grande y se tenían las montañas de Comayagua. Entonces nosotros teníamos misiones hacia esos lugares que también me ayudaron mucho a decirle sí al Señor. Después del postulantado, ¿qué le tocó hacer? Bueno, antes nosotros teníamos el proceso de 2 años de noviciado. Yo fui en la última etapa de 2 años de noviciado canónico, ¿verdad? Ahora solamente es 1 y son 2 años de postulantado en diferentes lugares, pero cuando yo ingresé eran 2 años de postulantado en Guatemala. Vuelvo a Guatemala, a un lugar que se llama Monte San Francisco, en donde pasamos estos 2 años en formación, en oración, en silencio. Una de las cosas que me costó muchísimo fue el silencio, porque siempre estoy hablando, ¿verdad? Pero interiorizar fue algo muy bello esos 2 años, ¿verdad? Del noviciado para poder tener mi primera profesión ahí. ¿De ahí qué le toca hacer? ¿A dónde le toca ir, Fray? Después de la primera profesión, entonces empezamos ya el primer año de filosofía. Continué en Guatemala, en la zona 15, se llamaba Cristo Rey. Ahora ya no estamos ahí, ¿verdad? A sacar mis primeros 2 años de filosofía. En ese segundo año de filosofía muere mi papá, una crisis muy fuerte para mí, muy grande. Él era mi amigo, él era mi confidente, estábamos muy cerca, ¿verdad? Pero el Señor lo llamó, ¿verdad? De una manera inesperada. Fue uno de los momentos como más oscuros que me ha tocado vivir como religioso y como fraile, ¿no? Sin embargo, el apoyo de los hermanos, de los frailes, de la comunidad fue tan fuerte que me ayudó a integrar también esto en mi vida y a continuar con mi vida religiosa. ¿Cuándo le dan su primer hábito franciscano? Mi primer hábito me lo dan un 12 de diciembre del 2003. ¿Dónde fue esto, Fray? En Guatemala. Antes era público, ahora ya no, ahora es diferente la modalidad.
Antes invitábamos a las familias, venían de otros lugares, en una Eucaristía, tú ibas con tu ropa formal, una camisa, un pantalón, y luego de la homilía pues ya venía el rito de consagración temporal, ¿verdad? Ya te ponían el hábito, te revestían, y ese es un momento muy hermoso. Con esto concluye sus estudios en Guatemala, pero ¿dónde le toca ir? Hice mi tercer año en una comunidad que se llama Inserta, en Mezquital, con realidades de pandillas, acompañando esas realidades difíciles de pobreza, de corrupción, de violencia en Guatemala. Nos tocó acompañar todos esos procesos. Ahí saqué mi tercer año de filosofía. Luego viajé a El Salvador, en donde saqué mi teología por un año, el primer año. Luego del primer año de teología, pues me mandan a Panamá a hacer lo que se le llamaba el año franciscano, en una comunidad de Panamá que se llama La Pintada, una parroquia muy bella, casi de 80 comunidades de montaña. Ahí estuve un año. Luego regresé para tener mi segundo año de teología en la Universidad Centroamericana en El Salvador, y ahí continuó mi formación en teología. Vamos a ir a una pausa, Fray, pero al volver, dialogando con Fray Carlos Mejía en sus palabras, vamos a conocer sobre su ministerio sacerdotal. Hablamos de su ordenación diaconal, su ordenación sacerdotal y dónde le ha tocado servir. Esto y mucho más al volver de la pausa. Gracias por estar con nosotros. La vida da muchas vueltas. Es el caso de Fray Carlos Mejía, que acompañó a un amigo para buscar la vocación y él terminó siendo sacerdote. Fray, si nos comenta su ordenación diaconal, su ordenación sacerdotal, ¿cómo fue? ¿Dónde fue? Primero, estando en retiro, en el noviciado, yo todavía no me definía si quería ser sacerdote o hermano laico. Entonces, uno de los frailes hicimos un retiro, algo muy bonito, y un acompañamiento muy bello, Fray Mauro Giacomelli en Guatemala, que me ayudó pues a clarificarme y a tomar la opción como sacerdote, ¿verdad? Al tomar esta opción, la formación de la teología, llega el momento del diaconado. Habían dos cosas al mismo tiempo. Me estaba formando para mi diaconado, pero al mismo tiempo la provincia me estaba pidiendo ya ejercer el servicio como rector de colegios. Entonces esto se dio al mismo tiempo, ¿verdad? Yo estaba terminando mis años de la licenciatura en teología, estaba terminando mi tesis, había tomado ya la rectoría de un colegio en El Salvador y estaba preparándome para ordenarme como diácono en una parroquia, San Francisco Gotera, de la cual le tengo mucho cariño porque ha sido una parroquia que me ha formado muchísimo y ha dejado una huella muy profunda en mi vida vocacional, ¿no? Como diácono me tocó acompañar la realidad de un colegio, pues que tenía como 5 años de fundación, acompañar ese proceso de hacer que el colegio fuera creciendo más, y eso me abrió a mí las puertas para conocer una nueva manera de evangelización que me apasionó muchísimo, evangelizar a través de la educación franciscana. ¿En este momento de su vida ya le tocó la consagración total a Dios? Sí, antes de ser diácono, al terminar mi año en Panamá, regreso a Guatemala, y en la antigua Guatemala, en el santuario del hermano Pedro, en San Francisco el Grande, allí pues es mi ordenación sacerdotal. Ya. Después de esta formación de teología, en El Salvador tomé mis votos solemnes en una parroquia que se llama San Antonio, ¿verdad? De Colonia América. Allí fue junto con mis compañeros. Nos ordenamos 9 diáconos en ese momento, ¿verdad? Y luego pues ya en la ordenación sacerdotal, cada uno se hicieron grupos por países, ¿verdad? Y 3 de mis compañeros pues nos ordenamos allí en las obras sociales, en Antigua Guatemala, en San Francisco el Grande. Ya como sacerdote, Fray, ¿dónde le ha tocado servir? Como sacerdote estuve 5 años en esta parroquia de San Francisco Gotera, fueron 9 años en El Salvador, casi 10 años en El Salvador, y luego pues me trasladan para Honduras, aquí en Comayagüela, en la Inmaculada. Le tocó volver a Honduras. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Volver a Honduras es muy diferente a lo que conocí en el postulantado, muy diferente. Venir como sacerdote, mira la cosa como fue. Yo estaba terminando ya mis años allá en Gotera y me llaman mis superiores, tipo 10:30, 11 de la noche. Esas llamadas dan miedo, ¿verdad? Cuando te llaman superior a esa hora es porque algo te van a pedir. Y estábamos en medio de ese proceso que se llama la tabla de familia, en donde te indican dónde vas a seguir viviendo.
Pues entonces me llama mi superior de El Salvador, me dice, bueno, Carlos, te queremos dar las gracias por estos 9 años que has estado en El Salvador. Y yo ya con mis lágrimas rodando, ya se imaginan, ¿verdad? Porque uno deja parte de su vida por donde va pasando, ¿no? Y entonces me dice, mira, te queremos invitar porque te necesitamos en Honduras. Pero primero me dijeron, te necesitamos en el Instituto de la Inmaculada, te necesitamos como rector. Bueno, aquí dicen cheque, ¿verdad? Entonces yo dije, cheque, vamos a venir a conocer esta realidad y a acompañarla con la misma pasión y entrega de siempre. Al día siguiente me llaman otra vez y Carlos, fíjate que se me olvidaba decirte un pequeño detalle, ¿verdad? Así, dígame, Fray, ¿qué pasó? Que también te hemos nombrado párroco de la Inmaculada, ¿verdad? Pequeño detalle que lo habían dejado así, pero está bien, ¿verdad? Nunca había sido párroco, es mi primera experiencia como párroco, ordenado ya hace 6 años, cumplo ahorita en diciembre, ¿verdad? Y ha sido una experiencia bella, porque es ver ya la parroquia, tú estás en la cara de la parroquia, y aprender a administrar la parroquia, aprender a acompañar la vida sacramental, aprender a acompañar los barrios, aprender a estar con la gente y ayudarle en sus necesidades, compartir las necesidades, vivir la realidad de Honduras, una realidad bastante complicada. Te cuento que cuando me llaman, ya cuando yo vengo a Honduras, la primera vez no pude entrar por el problema político que había en noviembre, entonces me regresan de la frontera hacia El Salvador otra vez. Luego ya en enero venimos los 3 frailes que vivimos acá, entonces ahí sí, ya el 9 de enero pudimos cruzar la frontera, ya llegamos aquí a la Inmaculada, ya nos instalamos en la nueva fraternidad, ya fuimos pues entonces con el señor cardenal para presentarnos y todo esto. El señor cardenal no estaba en ese momento. Luego cuando asumí la parroquia lo hice a puerta cerrada, porque se estaban en medio de los disturbios y todas estas situaciones que se estaban dando. Entonces fue una cosa como que muy extraña, ¿verdad? Pero esa es la realidad que nos toca acompañar, ¿verdad? Recibí la parroquia a puerta cerrada, ¿verdad? Y empezamos a trabajar. Salíamos con los frailes a conocer las calles, incluso para movernos en Tegucigalpa poníamos el Waze para movernos, ¿verdad? De algún lugar a otro, a preguntar, caminando. Nos fuimos a meter a los barrios, preguntando, caminando, a conocer la gente, las personas, ¿verdad? Y fue una experiencia y ha sido una experiencia muy bella. Queremos conocerlo un poco más, Fray, por eso queremos saber cuáles son esos hobbies, esos pasatiempos, qué le gusta hacer en sus tiempos libres. Me encanta el arte, me encanta el canto, me encanta la música, me gusta porque yo siento que yo apuesto más a una evangelización a través del arte, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando estábamos en formación, formamos un coro de frailes, grabamos discos, imagínate, y nos fuimos a promocionar por toda Centroamérica. Teníamos una misión de irnos a las montañas, estar allá toda la semana, y los fines de semana terminábamos con un encuentro juvenil y dábamos un pequeño concierto y un tema de evangelización y nos movíamos a otra parroquia. Y así nos fuimos, y nos íbamos, híjole, itinerantes, ¿no? Solo con la mochila, ¿verdad? Llevábamos la mochila, los cables y todo, y pum, a pasar de frontera en frontera hasta poder tener esa experiencia bella de la misión. Me gusta esa experiencia de poder evangelizar a través del arte. Apuesto por eso y me apasiona también, ¿no? Aparte de eso, el tema de la educación franciscana es muy bella, ¿verdad? Me encanta también el poder acompañar los procesos de los colegios, de los jóvenes. Tú sabes que cuando tienes un joven, tienes una familia detrás del joven, entonces son nuevos momentos de evangelización, no solamente dentro de la Eucaristía, que es el corazón de la evangelización, la Eucaristía, ¿no? Pero entonces los colegios se convierten también como puentes que te ayudan a encontrarte con estos jóvenes, ¿no? Fray, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, pero no podemos concluir este programa sin que usted nos regale la bendición. Bueno, pues muchísimas gracias por estar acá y vamos a pedir la bendición de San Francisco. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, que tenga misericordia de ustedes y les mire benignamente. Y la bendición de Dios Todoamoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Paz y bien para todos. Desde el interior del antiquísimo templo de la Inmaculada Concepción de Comayagüela, este templo que alberga la familia franciscana, concluimos otra edición más del programa En sus Palabras.